En una sola tarde, 10 ataúdes, 10 hijos sepultados bajo escombros, 7.000 ovejas consumidas por fuego, 3.000 camellos robados, 1.000 bueyes degollados, 500 asnas desaparecidas, siervos masacrados, riqueza evaporada, futuro cancelado, y Job, el hombre más próspero de Oriente, cayó de rodillas en medio de cenizas que todavía olían a muerte. Pero lo que él no sabía, lo que no podía saber mientras su corazón se hacía pedazos, era que su tragedia había comenzado con una pregunta en el cielo. Una pregunta que Satanás le hizo a Dios. Una apuesta sobre si un ser humano puede amar al Creador cuando Él le quita todo menos el aliento. Los ángeles observaban en silencio, porque ese día el nombre pronunciado ante el trono fue Job, y cuando el acusador pidió permiso para tocarlo, Dios dijo algo que estremeció el cosmos entero. Adelante. Lo que sucedió después reescribiría la historia del sufrimiento humano, porque Job estaba a punto de demostrar algo que ni el cielo ni el infierno habían visto jamás, que la fe verdadera no muere cuando todo lo demás muere. Esta es la historia de ese día, el día en que los ángeles aprendieron que el dolor humano puede producir una adoración más poderosa que 1000 cánticos celestiales. Y tú, que has perdido algo que creías irrecuperable, estás a punto de descubrir por qué tu quebranto tiene testigos invisibles. Hubo un momento antes de la catástrofe, un momento en que el cielo contuvo el aliento, porque cuando Satanás habla en la corte divina, alguien en la tierra está a punto de sangrar. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, preguntó el enemigo con veneno destilado en cada sílaba. ¿No le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Ha bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1, versículos 9 al 11. El silencio que siguió fue más pesado que todas las estrellas del universo. Los ángeles observaban, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, porque Dios no rechazó la propuesta, no destruyó al acusador con una palabra. En cambio, permitió algo que sacudió los cimientos del cosmos espiritual, dio permiso. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1, versículo 12. Y Satanás salió de la presencia de Dios con una victoria aparente en sus manos. Pero lo que el enemigo no vio, lo que su orgullo le impidió percibir, fue la mirada del Padre sobre Job. Una mirada que no era de abandono, sino de confianza absoluta, porque Dios conocía algo que Satanás nunca podría entender. La fe verdadera no se construye sobre bendiciones, sino sobre la presencia invisible del que sostiene, incluso cuando todo se derrumba. Los ángeles descendieron esa noche con el corazón apretado. Sabían lo que venía. Sabían que Job, ese hombre íntegro y recto que temía a Dios y se apartaba del mal, estaba a punto de entrar en un vendaval que probaría si su fe era oro refinado o paja seca. Y mientras las tinieblas se preparaban para atacar, el cielo se preparaba para presenciar una de las mayores revelaciones sobre la naturaleza de la fe que jamás se haya registrado en las Escrituras, porque este no era solo un juicio sobre un hombre, era una revelación sobre quién es Dios cuando todo lo demás desaparece. Era una pregunta que atravesaría los siglos. ¿Puedes amar a Dios cuando Él no te explica su silencio? ¿Puedes confiar cuando el cielo parece cerrado y tus oraciones parecen rebotar contra un muro de bronce? Job estaba a punto de descubrirlo, y nosotros, siglos después, estamos a punto de aprender con él. Porque hay algo que Satanás nunca comprendió. Cuando Dios permite el dolor, no está ausente. Está preparando una revelación. El sol apenas comenzaba a declinar sobre la tierra de Uz, cuando el primer mensajero llegó corriendo. Sus ropas rasgadas, su rostro cubierto de ceniza y terror. Los ángeles observaban desde las dimensiones invisibles, viendo cómo las fuerzas del enemigo se movían como una marea oscura sobre la vida de Job. Satanás no había perdido tiempo. Había golpeado con precisión quirúrgica, con la crueldad calculada de quien conoce exactamente dónde duele más. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron,
y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1, versículos 14 y 15. Job escuchó. Sus manos, que momentos antes sostenían el pan de la paz, ahora temblaban imperceptiblemente. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la pérdida, antes de que pudiera siquiera formar una oración, un segundo mensajero irrumpió en escena, y luego un tercero, y luego un cuarto. Como olas de destrucción perfectamente sincronizadas, las noticias llegaban una tras otra, sin respiro, sin misericordia. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Job 1, versículo 16. Los ángeles contemplaban con asombro reverente, porque esto no era simplemente desgracia. Era un ataque espiritual coordinado, una demostración del poder destructivo que el enemigo puede desatar cuando se le da permiso. Las riquezas de Job, aquellas que Satanás había mencionado con tanto desprecio ante el trono, estaban siendo borradas de la existencia en cuestión de minutos. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y con ellos los sirvientes que los cuidaban. Vidas humanas convertidas en estadísticas de una guerra espiritual que ellos ni siquiera sabían que se estaba librando. Pero el enemigo guardaba su golpe más devastador para el final, porque Satanás no solo quería destruir la riqueza de Job, quería destruir su razón para seguir viviendo. Quería arrancarle el corazón del pecho y ver si aún así, en medio de la desolación absoluta, el hombre seguiría bendiciendo el nombre de Dios. El cuarto mensajero llegó con el rostro destrozado por el llanto, y las palabras que pronunció fueron como cuchillos atravesando el alma de Job. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1, versículos 18 y 19. Silencio. El tipo de silencio que precede al colapso de un alma humana. El tipo de silencio en el que los ángeles no se atreven a respirar. Porque en ese momento todo pendía de un hilo. La fe de Job, la gloria de Dios, la victoria o derrota en la apuesta celestial. 10 hijos, 10 vidas. Una familia entera borrada en un instante por un viento que no era natural, sino demoníaco. Los ángeles sabían que Satanás había usado toda su astucia para hacer que pareciera como si Dios mismo hubiera enviado ese viento, como si el Padre Celestial hubiera asesinado a los hijos de su siervo fiel. Y en ese momento de oscuridad total, Job hizo algo que sacudió tanto el cielo como el infierno. Se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza, y luego, en un acto de adoración que desafía toda lógica humana, cayó en tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1, versículo 21. Los demonios retrocedieron en shock. Satanás apretó los puños con furia contenida, porque el hombre no había blasfemado, no había maldecido, no había renunciado. En cambio, había hecho algo que el enemigo nunca podría comprender. Había adorado en medio de la ceniza. Las Escrituras registran algo que muchos pasan por alto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, versículo 22. Los ángeles se miraron unos a otros con asombro, porque acababan de presenciar algo extraordinario. Un ser humano, en el punto más bajo de su existencia, eligiendo confiar en un Dios que no le había dado explicaciones. Job no entendía por qué. No sabía de la conversación en el cielo. No conocía la apuesta. No tenía ni idea de que su dolor estaba siendo observado por millones de seres celestiales. Pero aún así, adoró. Y en ese acto de fe ciega, Job demostró algo que cambiaría la comprensión del sufrimiento para siempre. La verdadera fe no necesita respuestas. Solo necesita saber que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el mundo se desmorona. El tiempo en la tierra es diferente al tiempo en el cielo. Para Job, los días se arrastraban como siglos de dolor. Pero en la corte divina, pasó lo que parecía solo un parpadeo antes de que Satanás volviera a presentarse ante el trono de Dios. Los ángeles lo vieron entrar,
y esta vez su expresión no era de arrogancia triunfal, sino de frustración apenas contenida. Había fallado. Job había resistido el primer embate. Su fe no se había quebrado. El hombre había perdido todo: riqueza, ganado, sirvientes, hijos, y aún así había bendecido el nombre del Señor. La apuesta parecía perdida para el acusador, pero quienes conocen la naturaleza del enemigo saben que él nunca acepta la derrota sin intentar una estrategia más cruel, más personal, más devastadora. «¿De dónde vienes?», preguntó el Señor. Y Satanás respondió con las mismas palabras de antes: «De rodear la tierra y de andar por ella». Job 2, versículo 2. Como un león buscando a quien devorar, como una serpiente rastreando el olor del miedo. Pero esta vez, el Señor no solo mencionó a Job, lo exaltó. «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa»? Job 2, versículos 3. Escucha con atención esas palabras: sin causa. Dios mismo reconoció que Job no merecía ese sufrimiento. No era castigo, no era corrección por pecado oculto. Era una prueba de fe, una revelación de algo mucho más profundo que la justicia humana puede comprender. Los ángeles intercambiaron miradas de asombro, porque el Padre no solo defendió a Job, lo declaró victorioso incluso en medio de la devastación. Pero Satanás no había terminado. Con la amargura de quien sabe que está perdiendo, pero se niega a retirarse, lanzó su segunda acusación, aún más oscura que la primera. «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Job 2, versículos 4 y 5. Era una declaración cínica y demoníaca sobre la naturaleza humana. Satanás estaba diciendo: claro que adoró cuando solo perdió cosas externas, pero si tocas su cuerpo, si le das dolor físico insoportable, si lo haces sufrir en su propia carne día y noche sin descanso, entonces verás quién es realmente. Entonces caerá. Y una vez más, de manera que sacudió a todo el ejército angelical, Dios dio permiso. «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Job 2, versículo 6. Una sola restricción: no podía matarlo, pero todo lo demás estaba permitido. Satanás salió de la presencia del Señor con un propósito aún más maligno, y lo que hizo a continuación fue un ataque diseñado no solo para quebrar el cuerpo de Job, sino su identidad, su dignidad, su valor como ser humano. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, versículo 7. Los ángeles observaron con horror reverente mientras el cuerpo de Job se cubría de llagas purulentas, dolorosas, repulsivas. No era solo una enfermedad, era una humillación diseñada para destruir toda esperanza. Job, que había sido el hombre más próspero de Oriente, ahora se sentaba en medio de cenizas, rascando sus llagas con un pedazo de tiesto roto. Expulsado de su casa, separado de la sociedad, considerado maldito por Dios. Su esposa, quebrantada por el dolor de perder a sus 10 hijos y ahora viendo a su esposo convertido en una sombra viviente, le dijo las palabras más oscuras que Job había escuchado hasta entonces. «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Job 2, versículo 9. Era exactamente lo que Satanás quería escuchar. La voz más cercana a Job, la persona que compartía su dolor más íntimo, estaba diciendo: «Renuncia, déjalo ir, maldice y acaba con esto». Los demonios celebraron. Satanás sonrió, porque parecía que finalmente Job estaba a punto de quebrarse. Pero entonces, desde las cenizas, desde la llaga purulenta, desde el cuerpo destrozado y el corazón sangrante, Job habló, y sus palabras fueron como una espada de luz atravesando las tinieblas. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2, versículo 10.
y las Escrituras registran algo que hizo que el cielo estallara en alabanza silenciosa. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, versículo 10. Segunda ronda, segunda victoria. Y Satanás, una vez más, había sido vencido por la fe inquebrantable de un hombre que eligió confiar incluso cuando no entendía. Hubo un momento en el infierno del sufrimiento de Job que los ángeles consideraron quizás el más doloroso de todos. No fue cuando perdió sus riquezas, no fue cuando murieron sus hijos, ni siquiera fue cuando su cuerpo se cubrió de llagas. Fue cuando llegaron sus amigos, 3 hombres, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, hombres de posición, de conocimiento religioso, de años de experiencia en los caminos de Dios. Cuando se enteraron de la calamidad que había sobrevenido a Job, acordaron venir juntos para consolarlo y compadecerse de él. Una intención noble, un gesto hermoso, o al menos eso parecía. Y alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Job 2, versículo 12. Piensa en esa frase por un momento. Job estaba tan desfigurado, tan transformado por el sufrimiento, que sus propios amigos no lo reconocieron. El dolor había reescrito su rostro. La enfermedad había borrado su identidad visible. Y cuando finalmente se dieron cuenta de quién era ese espectro humano sentado en las cenizas, hicieron algo profundamente humano. Alzaron la voz y lloraron, y cada uno rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Job 2, versículos 12 y 13. 7 días, 7 noches, en silencio absoluto. Los ángeles observaban ese círculo de dolor compartido con una mezcla de esperanza y aprensión, porque el silencio de esos primeros 7 días fue, paradójicamente, el mayor consuelo que Job recibió de sus amigos. No intentaron explicar, no predicaron, no teologizaron, simplemente estuvieron presentes. Y hay momentos en que la presencia silenciosa es el único lenguaje que el dolor puede comprender. Pero entonces el silencio se rompió, y con él se rompió también cualquier esperanza de verdadero consuelo. Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, como Satanás había predicho, pero maldijo su propia existencia, deseando nunca haber nacido, anhelando la muerte como un refugio del tormento insoportable que se había convertido su vida. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3, versículo 3. Era el grito de un alma destrozada, el lamento de alguien que había llegado al límite de lo que un espíritu humano puede soportar. Y en ese momento de vulnerabilidad total, sus amigos hicieron algo que los convirtió no en consoladores, sino en acusadores. Comenzaron a juzgarlo. Elifaz fue el primero en hablar, y sus palabras, aunque envueltas en diplomacia religiosa, eran como sal en las heridas de Job. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job 4, versículo 7. La implicación era clara como el agua. Job, si estás sufriendo así es porque has pecado. Dios es justo. Por lo tanto, este dolor debe ser castigo. La ecuación era simple, lógica, teológicamente coherente y completamente equivocada. Los ángeles observaban con tristeza cómo los amigos de Job, uno tras otro, construían argumentos teológicos elaborados para defender a Dios de una acusación que nadie estaba haciendo. Defendían la justicia divina atacando la integridad de Job. Explicaban el misterio del sufrimiento, reduciendo a Job a un pecador secreto que finalmente estaba recibiendo lo que merecía. Bildad fue más directo. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job 8, versículo 4, insinuando que los 10 hijos de Job habían muerto porque eran malvados, que su muerte era justicia, no tragedia. Y Zofar cerró el círculo con arrogancia brutal. Sabe que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11, versículo 6, diciéndole a un hombre que había perdido todo, que estaba cubierto de llagas, que sus hijos estaban muertos, que en realidad se estaba saliendo con la suya fácilmente. Esta era la nueva prueba de Job, y quizás la más difícil de todas.
porque es una cosa sufrir la pérdida, es otra cosa sufrir el dolor físico, pero sufrir la incomprensión, el juicio y la condena de aquellos que deberían estar a tu lado, eso es un tipo de soledad que corta más profundo que cualquier espada. Job respondió con pasión, con dolor, con una honestidad brutal que incomodaba a sus acusadores. Miserables consoladores sois todos vosotros. Job 16, versículo 2. Y en medio de su defensa, Job dijo algo que los ángeles grabaron en sus corazones como una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas por labios humanos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, versículos 25 y 26. En medio de la acusación, en medio del dolor, en medio de la incomprensión total, Job seguía creyendo. No entendía, pero creía. Y esa fe en medio del caos era exactamente lo que Dios había visto en él desde el principio. Los capítulos se multiplicaban, los argumentos se volvían más agresivos. Los amigos de Job, convencidos de su propia rectitud teológica, intensificaban sus acusaciones. Y Job, exhausto pero no derrotado, seguía defendiendo su integridad. No porque fuera perfecto, él mismo reconocía ser humano y falible, sino porque sabía en lo profundo de su ser que este sufrimiento no era consecuencia de algún pecado oculto. Los ángeles observaban el desarrollo de este debate teológico con una mezcla de fascinación y tristeza, porque todos en el cielo sabían la verdad. Job estaba sufriendo no por su maldad, sino por su bondad. No porque Dios lo estuviera castigando, sino porque Dios confiaba en él lo suficiente como para permitir que fuera probado. Pero Job no sabía eso, y en su ignorancia del contexto celestial, comenzó a hacer algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Comenzó a exigir una audiencia con Dios. Quería respuestas. Quería enfrentar al Todopoderoso cara a cara y preguntarle directamente, ¿por qué? Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Job 23, versículo 3. Era un grito de desesperación, sí, pero también era un acto de fe extraordinaria, porque Job no estaba huyendo de Dios, estaba corriendo hacia él, no para maldecirlo como Satanás había predicho, sino para comprenderlo, para encontrar sentido en medio del caos. Sus amigos se escandalizaron. Elifaz lo acusó de multiplicar palabras sin conocimiento. Bildad lo tachó de impío por atreverse a cuestionar los caminos divinos. Zofar sugirió que Job estaba delirando, que su dolor lo había vuelto loco. Pero entonces apareció un cuarto personaje en la escena, un joven llamado Eliú, quien había estado escuchando todo el debate en silencio. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una indignación justa, que sorprendió tanto a Job como a sus tres amigos. Se encendió también su ira contra Job, porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió su ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, y habían condenado a Job. Job 32, versículos 2 y 3. Eliú vio algo que los demás habían pasado por alto. Ambos lados estaban equivocados. Job estaba tan enfocado en defender su propia justicia que había comenzado a cuestionar la justicia de Dios. Y los tres amigos estaban tan obsesionados con defender la justicia de Dios que habían destruido la dignidad de Job. Las palabras de Eliú fueron como un puente entre el dolor humano y la soberanía divina. Reconoció el sufrimiento de Job como real y válido, pero también señaló que Dios no le debe explicaciones al ser humano, que el Creador del universo tiene propósitos que trascienden nuestra comprensión limitada. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Job 33, versículos 12 y 13. Los ángeles se inclinaron con atención renovada, porque Eliú, aunque joven e impetuoso, estaba preparando el escenario para algo que todos en el cielo sabían que estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo la perspectiva de Job, sino la comprensión de toda la humanidad sobre el misterio del sufrimiento. Dios mismo estaba a punto de hablar, y cuando el Todopoderoso rompe su silencio, cuando el Creador decide responder al clamor de su criatura,
nunca lo hace de la manera que esperamos. No viene con explicaciones detalladas, no presenta un PowerPoint celestial justificando cada decisión, no ofrece disculpas ni compensaciones, viene con preguntas, y sus preguntas son más poderosas que 1000 respuestas humanas. Entonces, después de capítulos de argumentos humanos, después de acusaciones y defensas, después de teología y contrateología, después del silencio más largo y pesado que Job jamás había experimentado, el cielo se abrió, no con luz suave, no con música angelical, no con palabras de consuelo dulce y explicaciones comprensivas. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino. Job 38, versículo 1. Un torbellino, un remolino de viento y poder que sacudió la tierra donde Job se sentaba. Los ángeles se postraron en adoración, porque cuando Dios habla desde el torbellino, no viene como maestro paciente, sino como rey soberano, recordándole a su creación quién es realmente el que está a cargo. Y las primeras palabras que salieron de la boca del Todopoderoso no fueron de explicación, sino de confrontación amorosa. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38, versículos 2 y 3. Job había pedido una audiencia, había exigido respuestas, había querido llevar su caso ante el tribunal divino, y Dios le concedió esa audiencia, pero no de la manera que Job había imaginado. En lugar de responder las preguntas de Job, Dios le hizo preguntas a él. Y cada pregunta era como un golpe de humildad amorosa, recordándole al ser humano herido y confundido cuán pequeña es su perspectiva comparada con la inmensidad del diseño divino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38, versículos 4 al 7. Los ángeles recordaban ese día, el día de la creación, cuando las estrellas cantaron juntas y todos los seres celestiales gritaron de alegría al ver surgir de la nada la tierra, el cielo, los océanos, las montañas. Job no estaba allí, ningún ser humano estaba allí, y sin embargo ahora Job cuestionaba la sabiduría del que había orquestado todo aquello. Las preguntas continuaron, una tras otra, implacables, hermosas, devastadoras en su simplicidad. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job 38, versículo 12. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Job 38, versículo 16. Han sido descubiertas a ti las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Job 38, versículo 17. Cada pregunta era un recordatorio, cada interrogante era una revelación. Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo real. Estaba mostrándole a Job que el universo es infinitamente más complejo, más misterioso, más maravillosamente intrincado de lo que cualquier mente humana puede comprender. Si Job no podía entender cómo funciona una tormenta, ¿cómo pretendía entender los propósitos eternos de Dios? Si Job no sabía dónde se almacena la nieve o cómo nace el rocío, ¿cómo podía juzgar la sabiduría detrás de su propio sufrimiento? Entonces Dios llevó las preguntas a otro nivel. Comenzó a hablar de las criaturas que había creado: el león, el cuervo, la cabra montés, el asno salvaje, el avestruz, el caballo, el halcón, el águila. Cada animal era un testimonio del cuidado meticuloso y el diseño intencional del Creador. ¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job 38, versículo 41. Si Dios cuida de los polluelos del cuervo, ¿acaso había olvidado a Job? Y luego, como culminación de esta cátedra divina sobre soberanía y cuidado, Dios presentó dos criaturas que dejaron a Job sin palabras: Behemoth y Leviatán. Bestias de poder incomprensible, criaturas que solo Dios puede controlar, símbolos del caos y la fuerza bruta que existen en el universo y que solo el Todopoderoso puede domar. He aquí ahora Behemoth,
el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Job 40, versículos 15 y 16. El mensaje era claro. Si Dios creó y controla estas fuerzas incontenibles, ¿acaso no puede manejar la situación de Job? ¿Acaso no tiene el poder y la sabiduría para dirigir incluso el sufrimiento hacia un propósito que Job no puede ver todavía? Y entonces, en medio de este tsunami de preguntas divinas, Job hizo algo extraordinario, algo que todos los ángeles habían estado esperando ver. Se rindió, no en derrota, sino en adoración. Hubo un momento de silencio después del torbellino, un silencio diferente al que había precedido la voz de Dios. Este silencio no era vacío, estaba lleno de la presencia abrumadora del Todopoderoso, lleno de la revelación que Job acababa de recibir, y lleno de algo que cambiaría su vida para siempre, perspectiva. Job había exigido respuestas, había querido saber por qué, había pedido una explicación detallada de cada elemento de su sufrimiento, y Dios, en su infinita sabiduría, no le dio ninguna de esas cosas. En cambio, le dio algo mucho mejor, se dio a sí mismo. Job respondió al Señor con palabras que los ángeles memorizaron como una de las confesiones de fe más profundas jamás pronunciadas. Respondió Job al Señor y dijo: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía». Job 42, versículos 1 al 3. Escucha el cambio en su voz. Ya no hay acusación, ya no hay demanda de justificación. Job finalmente entendió algo que transformaría su dolor. No necesitaba entender los propósitos de Dios para confiar en él. No necesitaba ver el cuadro completo para saber que el pintor sabía lo que estaba haciendo. Y luego, Job dijo algo que resuena a través de los siglos como el eco de toda alma que ha caminado por el valle de sombra de muerte y ha salido transformada al otro lado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios por reputación, conocía las historias, conocía la teología, conocía las tradiciones y las enseñanzas. Era un hombre piadoso, sí, pero su conocimiento de Dios era de segunda mano. Era información, no revelación. Mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento había hecho algo que la prosperidad nunca podría hacer. Lo había llevado a un encuentro personal e íntimo con el Dios viviente. No a través de explicaciones, sino a través de presencia. No a través de respuestas, sino a través de revelación. Job no obtuvo la explicación que pedía. Nunca supo de la conversación en el cielo. Nunca se enteró de que Satanás había apostado contra él. Nunca comprendió completamente por qué había perdido todo. Y sin embargo, salió de esa experiencia no amargado, sino transformado, porque había aprendido la lección más importante que cualquier ser humano puede aprender. Dios mismo es suficiente. Su presencia es más valiosa que cualquier explicación. Su compañía es más reconfortante que cualquier respuesta. Los ángeles observaban con reverencia mientras algo extraordinario comenzaba a suceder. Porque cuando Job se arrepintió, no de pecados específicos que había cometido, sino de su actitud de exigir comprensión total de los misterios divinos, Dios activó la restauración. Primero, se ocupó de los 3 amigos de Job, y sus palabras hacia ellos fueron duras y directas. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42, versículo 7. Irónicamente, los que habían pasado capítulos defendiendo a Dios fueron reprendidos por él, mientras que Job, quien había cuestionado y luchado y clamado en medio de su dolor, fue vindicado. Porque Dios prefiere la honestidad brutal de un corazón herido que la piedad superficial de una teología sin compasión. Y entonces Dios le pidió a Job que hiciera algo extraordinario: orar por sus amigos, los mismos que lo habían acusado, los mismos que habían añadido dolor al dolor, los mismos que lo habían juzgado sin misericordia.
Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Job 42, versículo 8. Y Job oró, a pesar de todo, a pesar del dolor que ellos le habían causado, a pesar de las acusaciones injustas, oró, y en ese acto de perdón y intercesión, algo se rompió en el reino espiritual. Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42, versículo 10. La restauración comenzó no cuando Job exigió justicia para sí mismo, sino cuando intercedió por aquellos que lo habían herido. Los ángeles que habían observado cada momento del sufrimiento de Job, ahora contemplaban con gozo indescriptible la restauración. Porque Dios no solo sanó a Job, lo bendijo de maneras que superaron todo lo que había perdido. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42, versículo 12. El doble de lo que tenía antes, no como recompensa mecánica, sino como testimonio de que Dios nunca abandona a los que confían en Él, incluso cuando no entienden sus caminos. Pero la restauración más conmovedora no fue material, fue relacional, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42, versículo 13. 10 hijos, el mismo número que había perdido, y aunque estos nuevos hijos nunca podrían reemplazar a los que murieron, eran un testimonio de que Dios da vida nueva incluso después de la muerte más devastadora. Las Escrituras registran algo hermoso sobre las hijas de Job, y no se hallaban mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job 42, versículo 15. En una cultura donde las hijas rara vez recibían herencia, Job las honró igualmente. El sufrimiento le había enseñado a valorar de manera diferente, a amar más profundamente, a ver con ojos renovados lo que realmente importa. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, versículos 16 y 17. Lleno de días. No solo vivió largo tiempo, vivió plenamente. Cada día era un regalo que apreciaba con la perspectiva de alguien que había estado en el fondo del pozo y había sido levantado por manos divinas. Los ángeles reflexionaban sobre todo lo que habían presenciado y comenzaron a comprender algo que incluso ellos, en su sabiduría celestial, no habían entendido completamente al principio. Este no era simplemente el relato de un hombre que sufrió y fue restaurado. Era una revelación sobre la naturaleza misma de la fe, el sufrimiento y el propósito divino. Job nunca supo por qué sufrió, y esa es precisamente la lección, porque la fe verdadera no se construye sobre respuestas, sino sobre relación. No se fundamenta en comprensión, sino en confianza. No requiere ver el plan completo, solo conocer al planificador. Satanás había apostado que Job servía a Dios solo por los beneficios, que su fe era transaccional, que removiendo las bendiciones removería la adoración, y fue completamente, devastadoramente derrotado, porque Job demostró que es posible amar a Dios incluso cuando Dios no tiene sentido. Es posible confiar incluso cuando el cielo parece cerrado. Es posible adorar incluso cuando todo se ha perdido. Y en esa demostración, Job no solo venció a Satanás, reveló algo sobre el corazón humano que glorifica a Dios más que 1000 alabanzas en tiempos de prosperidad, la capacidad de elegir la fe en medio de las tinieblas. Los ángeles entendieron entonces por qué Dios había permitido todo aquello, no porque Job necesitara ser castigado o corregido, sino porque el universo entero, visible e invisible, terrenal y celestial, necesitaba ver que la fe genuina puede sobrevivir al peor de los infiernos terrenales. Y cuando esa fe sobrevive, cuando ese ser humano frágil y quebrantado elige bendecir en lugar de maldecir, elegir confiar en lugar de renunciar, elegir adorar en lugar de abandonar, entonces algo sagrado sucede.
El cielo se inclina en adoración, los demonios huyen en derrota, y Dios mismo sonríe con el orgullo de un padre que siempre supo que su hijo resistiría. Después de que todo terminó, después de que Job fue restaurado y vivió sus 140 años adicionales, después de que vio a sus bisnietos y murió lleno de días y paz, los ángeles se reunieron en silencio para reflexionar sobre lo que habían presenciado, porque ellos, en su perfección celestial, habían aprendido algo sobre los seres humanos que nunca habían comprendido completamente antes. Algo sobre la fe bajo fuego, algo sobre la belleza de la confianza cuando todo razonamiento lógico dice que deberías abandonar. Los ángeles nunca habían experimentado sufrimiento, nunca habían perdido nada, nunca habían conocido el dolor físico, la pérdida devastadora, la agonía de enterrar a un hijo. No tenían cuerpos que pudieran enfermarse, no tenían posesiones que pudieran ser destruidas, no tenían la limitación de no poder ver más allá del velo entre lo natural y lo sobrenatural. Por lo tanto, su adoración, aunque pura y constante, era de cierta manera incontaminada por la oscuridad, limpia, pero también, en cierto sentido, no probada. Job les enseñó algo diferente. Les mostró que hay un tipo de adoración que solo puede surgir del sufrimiento, un tipo de fe que solo puede forjarse en el fuego de la prueba más extrema, un tipo de confianza que solo tiene valor cuando hay todas las razones lógicas para desconfiar. Aprendieron que cuando un ser humano, limitado por tiempo y espacio, cegado por la ignorancia del plan divino completo, abrumado por pérdida inexplicable, todavía elige decir: «Bendito sea el nombre del Señor». Ese acto de voluntad glorifica a Dios de una manera que trasciende toda la adoración angelical, porque los ángeles adoran a Dios viendo su gloria constantemente. Job adoró a Dios sin ver nada excepto oscuridad, y esa adoración en la oscuridad es más preciosa a los ojos del Padre que 1000 cánticos en la luz. Los ángeles también aprendieron algo sobre Satanás. Vieron de primera mano su naturaleza como acusador, su cinismo, su incapacidad para comprender el amor desinteresado, su convicción de que todo ser humano es fundamentalmente egoísta, movido solo por beneficio personal, y vieron cómo fue completamente refutado por un hombre cubierto de llagas sentado en cenizas. Satanás perdió más que una apuesta ese día. Perdió cualquier credibilidad que pudiera haber tenido en sus acusaciones contra la humanidad. Porque si Job, con todas las razones del mundo para renunciar, eligió mantenerse fiel, entonces el argumento de Satanás de que la fe humana es solo mercenaria quedó destruido para siempre. Los ángeles también contemplaron la sabiduría de Dios al no dar explicaciones, porque si Job hubiera sabido sobre la conversación celestial, si hubiera entendido que todo era una prueba, habría sido genuina su fe, o habría simplemente estado actuando un papel, sabiendo que había una audiencia observando. La belleza de la fe de Job radicaba precisamente en su ignorancia. No sabía que los ángeles lo observaban, no sabía que Satanás había apostado contra él, no sabía que su resistencia estaba reescribiendo la narrativa sobre lo que significa confiar en Dios. Simplemente confió en la oscuridad absoluta, sin razón aparente, sin recompensa visible, sin explicación audible. Y esa confianza ciega se convirtió en la luz más brillante que el universo espiritual había visto jamás. Los ángeles se dieron cuenta de que cada ser humano que sufre tiene una audiencia invisible. Cada persona que atraviesa el valle de sombra de muerte está siendo observada no solo por Dios, sino por innumerables seres espirituales que anhelan ver si la fe humana es real o fingida. Cada vez que alguien elige confiar en lugar de renegar, cada vez que alguien bendice en lugar de maldecir, cada vez que alguien adora en la ceniza en lugar de abandonar en la amargura, los ángeles se asombran de nuevo, porque están viendo algo que ellos mismos no pueden producir, fe forjada en fuego, y comprendieron por qué Dios valora tanto a la humanidad. No porque sean perfectos, claramente no lo son, no porque sean poderosos, son frágiles como el barro, no porque sean sabios, su comprensión es infinitesimalmente pequeña comparada con la eternidad.
Dios valora a la humanidad porque en su debilidad pueden elegir la fuerza de la fe. En su ignorancia pueden elegir la confianza. En su dolor pueden elegir la adoración. Y esas elecciones, hechas en libertad genuina y en medio de circunstancias aplastantes, son más preciosas a los ojos de Dios que toda la adoración automática de seres que nunca han sido probados. Ahora, después de recorrer este relato antiguo, después de observar a través de los ojos de los ángeles la prueba más severa que un ser humano justo jamás enfrentó, llegamos al momento más importante. ¿Qué significa esto para ti? Porque esta no es solo una historia sobre un hombre llamado Job, que vivió hace miles de años en la tierra de Uz. Es tu historia. Es la historia de cada persona que ha mirado al cielo en medio de la oscuridad y ha preguntado, ¿por qué? Quizás estás sentado en tus propias cenizas ahora mismo. Quizás has perdido algo que creías que nunca podrías perder. Quizás tu cuerpo está enfermo, tu corazón está roto, tu futuro parece cancelado. Quizás las voces que deberían consolarte te están acusando. Quizás el silencio de Dios es tan ensordecedor que duele más que las llagas en tu piel. Y quizás, como Job, estás tentado a pensar que Dios te ha abandonado, que has hecho algo terrible para merecer esto, que tu fe no es suficiente, que deberías simplemente rendirte. Pero déjame decirte lo que los ángeles vieron en Job y lo que Dios ve en ti ahora mismo. Ve en febrero, incluso cuando tú solo ves duda. Ve en resistencia, incluso cuando tú solo sientes debilidad. Ve en adoración, incluso cuando tú solo escuchas tus propios gemidos, porque la fe no es la ausencia de dolor, es la elección de confiar en medio de él. La fe no es tener todas las respuestas, es conocer al que las tiene, incluso cuando él no las comparte. La fe no es sentirse cerca de Dios, es aferrarse a él incluso cuando parece estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Job nunca entendió por qué tuvo que sufrir, y es muy probable que tú tampoco entiendas completamente el propósito de tu dolor en este momento. Y está bien, porque Dios no está pidiendo que entiendas, está pidiendo que confíes. Confía en que Él ve lo que tú no ves. Confía en que Él sabe lo que tú no sabes. Confía en que Él está obrando incluso cuando todo parece estar destruyéndose. Los ángeles aprendieron que el sufrimiento inexplicable no es evidencia de abandono divino, es evidencia de confianza divina. Dios permite que seas probado, no porque duda de ti, sino porque sabe lo que hay dentro de ti. Sabe que tu fe puede soportar lo que el fuego del infierno mismo arroje contra ella. Y cuando salgas al otro lado, porque saldrás, serás como Job, no perfecto, pero transformado, con una comprensión más profunda de quién es Dios, con una apreciación más rica de lo que realmente importa, con una fe que ha sido probada y ha resistido. Satanás todavía está apostando contra ti. Todavía cree que si se vuelve lo suficientemente difícil, lo suficientemente doloroso, lo suficientemente confuso, renunciarás, maldecirás, abandonarás. Pero Dios cree algo diferente. Cree que eres capaz de una fe que trascienda las circunstancias, de una adoración que no dependa de explicaciones, de una confianza que no requiera ver el final antes de dar el siguiente paso. Y los ángeles están observando para ver si tu generación demostrará lo mismo que Job demostró, que el amor por Dios no es transaccional, que la fe no es un contrato de beneficios, que la adoración puede surgir del polvo y las cenizas, tanto como de los palacios y la prosperidad. Así que, ¿qué elegirás hoy? Cuando el dolor apriete, cuando las respuestas no lleguen, cuando el cielo parezca cerrado y tus amigos te juzguen, y tu cuerpo se rebele y tu corazón se rompa. Elegirás la amargura o la bendición, elegirás la duda o la confianza, elegirás maldecir o adorar, porque esa elección, hecha en tu momento más oscuro, es la que definirá no solo tu destino, sino tu carácter eterno. Es la que determinará si eres como el oro que sale purificado del fuego, o como la paja que se consume en él. Job eligió, y su elección resonó a través de los siglos como un testimonio eterno de que la fe genuina puede sobrevivir al infierno mismo. Ahora es tu turno de elegir, y cuando lo hagas, cuando elijas confiar aunque no entiendas,
cuando elijas adorar aunque no sientas, cuando elijas bendecir aunque todo duela, los ángeles se inclinarán en adoración renovada, Satanás huirá derrotado, y Dios sonreirá con el orgullo de un padre que siempre supo que su hijo resistiría, porque al final, Job aprendió lo que todos debemos aprender: Dios no siempre calma la tormenta. A veces, Él calma a su hijo en medio de ella, y esa paz que trasciende todo entendimiento, esa capacidad de estar en calma mientras el redemoinho ruge alrededor, es el testimonio más poderoso de que Dios está presente incluso cuando parece estar ausente. Que tu dolor se convierta en propósito, que tu quebranto se convierta en belleza, que tu noche oscura se convierta en un amanecer glorioso, y cuando finalmente veas a Dios cara a cara, cuando todas las preguntas sean respondidas y todos los misterios revelados, descubrirás lo que Job descubrió, que Él mismo es la respuesta que siempre estuviste buscando. Él no explicó el sufrimiento, Él se reveló en medio de él. Y eso es suficiente. Reflexión final. Deja en los comentarios una palabra que represente tu fe hoy. Resistiré, confiaré, adoraré, esperaré. Los ángeles están observando. ¿Qué verán en ti?